¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha ganado 4-1 a la Real Sociedad en un partido bastante cómodo para el conjunto blanco que ha aniquilado en el Bernabéu el efecto Matarazzo. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido esta noche en la Casa Blanca. Venga, al Leo. Bueno, amigos, parecía un partido igualado, parecía un partido equilibrado, pero al final no lo ha sido y el Real Madrid creo que con bastante solvencia se ha llevado los 3 puntos en un encuentro en el que ha sido bastante superior a esta Real Sociedad, que venía con una extraordinaria racha, pero venía con un precedente de esos que asustan un poquito. Y es que Matarazzo era el tercer entrenador en la historia de la Real Sociedad que en sus primeros 9 partidos como técnico blanquiazul no había sufrido ninguna derrota, y mirando los otros dos que lo habían logrado, Lillo en el año 2008 y Salvador Iriarte en el año 1995, ambos fueron a fallar justo en el 10º partido. Iriarte perdió ese 10º partido contra el Betis en Copa 0-1. Lillo perdió ese 10º partido contra el Alavés en segunda división, que estaba por aquella época la Real, 3-2, y hoy a Matarazzo le ha vuelto a pasar lo mismo y parece imposible que un entrenador debute en la Real con 10 partidos seguidos sin perder. Habrá que seguir esperando, pero no ha podido ser con Matarazzo, que hoy creo que no debe estar muy contento con el partido que han hecho sus jugadores en el Santiago Bernabéu, porque hoy la Real Sociedad defensivamente ha sido una verbena. Ha sido una auténtica verbena. Es verdad que en el centro del campo tampoco hemos visto una buena versión de la Real Sociedad. No me ha gustado Yángel Herrera, no me ha gustado Gorrochategui, no me ha gustado Carlos Soler. En el segundo tiempo ha tirado de Gonzalo Guedes, al que le ha dado descanso, no ha sido hoy titular. Realmente no ha sido un buen partido de la Real Sociedad, que ha hecho aguas. Los dos centrales, tanto Zubeldia como John Martín, que ha recibido muchísimos halagos, creo que totalmente justificados por sus últimas semanas, porque realmente es uno de los centrales más pujantes del fútbol español, un jugador al que todos, o yo creo que casi todos, vemos más pronto que tarde en la selección española, pero no sé si esos halagos en cierto modo le habrán nublado un poco la cabeza, pero hoy desde luego en un gran escenario como es el Santiago Bernabéu, el bueno de John Martín no ha estado a la altura, no ha hecho un buen partido, tampoco lo ha hecho Zubeldia, tampoco ha estado bien Ayem Muñoz. Y bueno, pues por ahí ha llegado todo el problema de la Real Sociedad, que luego, más allá de todos los errores que ha cometido en defensa, bueno, ofensivamente tampoco es que haya tenido muchas ocasiones de gol, y básicamente la que ha tenido la ha aprovechado con ese penalti que ha lanzado Oyarzábal y que ha terminado convirtiendo en gol. Ha hecho 3 remates a puerta la Real Sociedad ante un Real Madrid que yo creo que hoy ha jugado un muy buen partido. Creo que hoy el Real Madrid no ha echado para nada de menos a Mbappé, que bueno, debe tener algún tipo de molestia o de dolencia, y teniendo en cuenta, bueno, que el partido el Real Madrid lo ha encarrilado bastante rápido y que hay un encuentro muy importante esta semana en Lisboa para el conjunto blanco, yo creo que Arbeloa, con buen criterio, ha dejado a Mbappé los 90 minutos en el terreno de juego y hoy, perdón, en el banquillo, y hoy ha aprovechado ese buen momento de Vinicius, del que vamos a hablar ahora por supuesto, y de ese resultado bastante en franquía desde muy prontito, pues para incluso darle minutos a otros jugadores, ¿no? Como es el caso de Dani Carvajal, que hoy ha vuelto a jugar, ha entrado en el minuto 60 por Trent Alexander-Arnold, que hoy ha dado su primera asistencia en la Liga Española y que, bueno, ha sido una asistencia preciosa, la verdad, aunque bueno, si hay algo que no le puedes dejar a Trent Alexander-Arnold cuando está en esa zona, en la frontal del área, es dejarle espacio para centrar, porque te mete unos plátanos que son impresionantes. Y hoy, pues ahí en Muñoz precisamente le ha dejado centrar. Gonzalo le ha ganado totalmente la partida a John Martín, que cuando se ha querido dar cuenta ya pues se ha puesto a correr para intentar tapar el remate, ya era demasiado tarde. Y Gonzalo en esa acción ha abierto el marcador, su 6º gol esta temporada en todas las competiciones, los mismos goles que ha marcado Bellingham.
y solo hay 2 jugadores del Real Madrid que han marcado más goles que él. Uno es Vinicius, que con los 2 de hoy se va a los 10, y el otro, por supuesto, es Kylian Mbappé, que lleva 38. Pero Gonzalo, bueno, pues ahí sigue aportando goles, y el remate de hoy es un remate de 9, un remate... no era sencillo, pero le ha tocado lo justito para engañar a Remiro, que Remiro le ha pillado a contrapié el remate, Remiro iba hacia el otro palo, y cuando ha querido rectificar ya no ha llegado. Ha sido una cadena de errores, insisto, primero de Ayen Muñoz, luego del propio John Martín, luego del propio Remiro, y un muy buen remate de Gonzalo, insisto, en una posición complicada, con el que ha abierto el marcador. El partido lo ha igualado la Real muy rápido, con una acción terrible de Dinhausen, que ha recibido pitos en el Bernabéu en esos primeros instantes de partido. Luego, afortunadamente para él, porque no lo debe estar pasando bien, esos pitos han ido remitiendo a medida que el Real Madrid iba consiguiendo goles y iba poniendo el marcador a su favor, pero Hausen ha pasado unos minutos malos en el encuentro, y tiene mucho que ver pues con sus últimas actuaciones en el Real Madrid, con el penalti que ha cometido hoy, que ha sido un penaltazo tremendo. Se ha llevado por delante al jugador de la Real Sociedad, y el penalti no admite ningún tipo de discusión. Un penalti que ha convertido Mikel Oyarzábal. Es su gol de penalti número 29 en la Liga Española, de los 32 penaltis que ha lanzado. Ha marcado 29 y ha fallado solamente 3. Su porcentaje de acierto desde el punto de penalti para jugadores que hayan lanzado un mínimo de 30 penaltis en la historia de la Liga Española es el segundo mejor de todos los tiempos, solamente por detrás de Kubala. Kubala lanzó 30 penaltis en la Liga Española, metió 28 y falló 2. Con unas cifras similares a las de Oyarzábal está Germán Débora, el gran jugador canario de tantos y tantos años en la Unión Deportiva Las Palmas, que lanzó 30 penaltis y marcó 27, un porcentaje ligeramente peor que el de Mikel Oyarzábal. Y luego por detrás está también David Villa, que marcó 32 de sus 36 penaltis. Bueno, grandes lanzadores en la historia de la Liga Española desde los 11 metros, aunque hoy, hablando de los 11 metros, hay que hablar de Vinicius. No voy a hacer aquí ahora un llanto eterno, sabéis que me tira mucho la Real Sociedad, no lo voy a negar, y no me voy a poner aquí a llorar, pero es obvio, sobre todo viendo hoy el comunicado del FC Barcelona, viendo los continuos lloros del Real Madrid en su televisión por los arbitrajes, que oye, que el Barça está en su derecho de poner un comunicado, y que el Madrid está en su derecho, tiene una televisión, de usarla como considero oportuno, pero no quiero ni imaginarme lo que habría pasado con estos dos equipos, y el nivel de los llantos, que serían mareas, si a Madrid o a Barça le hubieran hecho en las últimas semanas lo que le han hecho a la Real Sociedad, porque la verdad que los dos derbis vascos, tanto el de Liga como el del otro día de semifinales de Copa, pues en el de semifinales de Copa hay un penalti, que yo creo que todos coincidimos en que es un penalti con una mano bastante clara en un remate a puerta, que es muy difícil de entender cómo ese penalti no se pita. La expulsión de Brais Méndez por una agresión inexistente que luego el VAR no revisa, y que al final le acaba costando el empate en San Mamés, en un partido en el que la Real había dominado, y el que tiene que terminar conformándose con un punto cuando los 3 puntos estaban prácticamente hechos. Y hoy, pues con el partido empatado, y en los momentos en los que peor lo estaba pasando el Real Madrid, pues un penaltito que... En fin, bueno, insisto, cuando se te acumulan tantas cosas, si estas cosas se le acumulan a la Real Sociedad, parece como que, bueno, que pasa un poco desapercibido, ¿no? Y nadie le echa como mucha cuenta. Cuando sucede con un Real Madrid o con un FC Barcelona, pues todo se desmadra, ¿no? El caso es que en esa acción, en ese penaltito de Aramburu sobre Vinicius ha empezado a labrar un registro para la historia del Real Madrid, porque hoy ha provocado ese penalti que ha transformado él, y en el segundo tiempo, nada más empezar la segunda mitad, de nuevo Aramburu le ha hecho otro penalti que ha vuelto a convertir Vinicius. Y de estas dos jugadas hay bastantes detalles a nivel estadístico y a nivel de contexto que me gustaría compartir con vosotros. El primero es que no es nada habitual ver al mismo jugador cometer 2 penaltis sobre el mismo rival. Esto en los últimos 15 años en la Liga solamente ha pasado 4 veces. Dani Alves le hizo 2 penaltis a Dani Benítez en 2012, en un Barça-Granada. Yago Herrerín le hizo 2 penaltis a Jorge Molina en 2018. Chacla le hizo 2 penaltis a Borja Iglesias en 2021. Y hoy Aramburu le ha hecho 2 penaltis a Vinicius en 2026. Un Vinicius
que no solamente ha provocado los 2 penaltis, sino que además los ha marcado, y esto ya es algo bastante más difícil de ver. Porque ver a un jugador provocar 2 penaltis es una cosa muy rara. Que además sea él el que convierta o el que lance los 2 penaltis y que además los marque, con lo difícil hoy en día que es anotar más de un penalti contra el mismo portero, porque te tienen súper estudiado y te tienen súper analizado. Pues fijaros si es complicado, que esto en el Real Madrid no lo hacía nadie desde hacía 75 años. El último jugador que provocó 2 penaltis en un partido de liga, él mismo los lanzó y convirtió ambos, fue Luis Molouni contra el Valencia el 14 de octubre de 1951. Curiosamente, en ese mismo partido hubo otro compañero de Molouni, Joseito, que provocó otro penalti que también lanzó Molouni, y curiosamente ese fue el que falló Molouni. Aquel día Molouni tiró 3 penaltis, metió los 2 que él había provocado y falló el que había provocado Joseito. Pero con esos 2 goles de Vinicius, bueno, pues ha dejado un dato, como digo, para la historia, un registro muy difícil de ver. Para cualquier otro equipo, no solamente para el Real Madrid, sí que hace menos tiempo que se ve algo así. Por ejemplo, ese caso de Jorge Molina, los 2 penaltis que le hizo Yago Herrerín en 2018, y Jorge Molina fue el que convirtió también esos 2 penaltis, aunque uno lo marcó y el otro lo falló. Insisto, esto que ha hecho hoy Vinicius es una perla estadística, es una gema estadística y algo muy difícil de ver en un partido de fútbol. Y luego ha llegado, justo antes del 4-1, pues ha llegado el 3-1, una obviedad que ha sido justo al final del primer tiempo, en un buen disparo, no ha sido desde fuera del área, pero ha sido desde la frontal de Fede Valverde, que no había marcado todavía este año en la Liga, que era un jugador que en las últimas temporadas estaba haciendo bastantes goles, este año le estaba costando, ha necesitado 24 jornadas para estrenarse en la Liga. El año pasado, por ejemplo, marcó su primer gol en la jornada 2, el anterior en la jornada 5, el anterior en la jornada 2, acordaros cuando Ancelotti bromeaba con Valverde en que si Valverde no hacía más de 10, 12 goles en una temporada, él tiraría su carnet de entrenador, porque es un jugador que tiene buen remate, es un jugador que tiene buen disparo desde fuera del área y es un jugador que llega mucho al área, y como digo, en las últimas temporadas estaba haciendo bastantes goles, pero en esta campaña, pues como digo, en la Liga, en lo que a la Liga se refiere, ha tardado 24 jornadas en hacer ese primer tanto. Ha sido un buen gol, con el que el partido ha quedado prácticamente liquidado. Y bueno, en la segunda mitad, realmente después del gol de Vinicius, después del 4-1, ha tenido alguna ocasión la Real, con un gol anulado por fuera de juego. También ha tenido alguna ocasión el Real Madrid. A Vinicius le han anulado un gol también en un remate muy raro que ha hecho con el hombro prácticamente al final del partido, que habría sido el hat-trick, pero realmente no han pasado muchas cosas en la segunda mitad y como digo, ha llegado esa primera derrota de la Real de Matarazzo, y sigue la racha del Real Madrid, que lleva 8 victorias consecutivas en la Liga, que es algo que esta temporada en el Campeonato Español solamente ha conseguido el Barça, que llegó a 9 antes de perder contra la Real Sociedad en Anoeta. Veremos a ver hasta dónde llega esta racha del Real Madrid, y de esas 8 victorias seguidas del Madrid en Liga, 5 son de Arbeloa, que es el 7º entrenador en la historia del Madrid, cuyos 5 primeros partidos de Liga se saldan con otras tantas victorias. Antes lo hicieron Berraondo, Enrique Fernández, Carniglia, todos estos entrenadores de los años 40, de los años 50, y ya más recientemente Vanderlei Luxemburgo, Manuel Pellegrini, Xabi Alonso, que también empezó esta temporada con una buena racha de victorias hasta que se cortó con la derrota, la goleada en el nuevo Metropolitano ante el Atlético de Madrid, y ahora lo ha conseguido Álvaro Arbeloa, que, bueno, igual que en las Champions le está costando un poquito, igual que en la Copa del Rey perdió en Albacete, pero en la Liga la verdad que está absolutamente inmaculado, y hoy, como digo, ha conseguido un triunfo muy importante ante un rival que estaba en un gran estado de forma, y lo único que puedo decir es que espero que esto no le pase factura a la Real Sociedad, porque es muy habitual cuando un equipo tiene una gran racha, una racha histórica como la que estaba atravesando la Real Sociedad, que en el momento en el que se te corta la racha es como que se te cruza algún cable y luego tardas un poquito de tiempo en recuperar la dinámica. Lo hemos visto este año, por ejemplo, con el Español, que tuvo una racha histórica de victorias, de repente se le cortó la racha con la derrota en el derbi ante el Barcelona, y a partir de ahí no ha levantado cabeza, ha enganchado varias derrotas consecutivas y sigue sin ganar, y un equipo que estaba prácticamente peleando
peleando por incluso por ser cuarto y entrar en Champions, pues ahora mismo está pues eso, viendo cómo le van pasando todos los equipos. Recuerdo por ejemplo el año pasado el Atlético de Madrid, que tuvo una racha también histórica, creo que fueron 16 victorias consecutivas, récord histórico también del club, y justo cuando se cortó esa racha también llegaron una serie de malos resultados seguidos. No quiero ser agorero, pero sí que aviso que estas desconexiones que te provocan grandes rachas que has tenido y que de repente se te cortan, a veces duran 2 días y a veces duran 2 meses. Esperemos que en el caso de la Real, como digo, dure solamente 2 días, porque hay mucha tarea por delante, mucha faena por delante. La Real está peleando por volver a Europa y la Real tiene dentro de 3 semanas un partido vital ante el Athletic Club en Anoeta, el partido de vuelta de semifinales de Copa, en el que esperemos que la Real haga valer ese 0-1, esa ventaja que tiene con el gol de Beñat Turrientes en San Mamés, y se pueda meter en esa final de Copa. Pero bueno, de todo eso hablaremos. Victoria, gran victoria del Real Madrid, 4-1, veremos a ver qué pasa el lunes. Hasta el lunes, como mínimo, el Madrid va a ser primero en esta liga tan disputada, tanto por la parte alta de la tabla como la parte baja de la tabla, y aquí la vamos a seguir contando. Y eso es todo, amigos, os mando un abrazo enorme. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le pegáis ahí un buen like, os podéis suscribir al canal si queréis. Tenemos un contenido muy guapo que estamos compartiendo con el gran Davo, un jueguito que estamos haciendo sobre predicciones de la Copa del Mundo. Él lo está subiendo en su canal de YouTube, yo lo estoy subiendo en Twitter y en otras redes sociales mías. Estamos jugando a predecir cómo van a quedar todos los grupos de la Copa del Mundo, partido por partido, resultado por resultado. Estamos utilizando mi base de datos, estamos utilizando la IA. Está quedando todo bastante guapo, a la gente le está gustando mucho, está siendo muy entretenido, muy divertido, y si no lo habéis visto todavía, pues os animo a que lo hagáis. Y ahora sí, me despido, os mando un abrazo enorme y nos vemos prontito. ¡Chao! Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.